El error más común cuando comenzamos un proceso personal. Hola, soy la Paula del futuro que se dio cuenta al editar el video que la primera parte era una mierda. El sonido ambiental quedó totalmente anulado, pero creo que me pasé y ahora parece que hablo con Z. Pero bueno, no pasa nada, lo volvemos a hacer solamente esta parte porque lo demás quedó normal con mi modo de hablar. Lo que les decía, cuando hablamos de un proceso, no hablamos de una línea recta ni tampoco de pasos a seguir como una secuencia totalmente ordenada, porque el proceso no se avanza en un camino de principio a fin, sino que se despliega más bien como una superposición de capas que se van activando en diferentes momentos con diferentes tránsitos. Y todo esto ocurre mayormente de manera inconsciente, que sí, hay comprensiones que llegan de inmediato. Podéis entender el significado de un suceso a nivel evolutivo, pero lo vas a integrar mucho tiempo después, porque hay preguntas que apenas están rozando la superficie de la conciencia y que meses más tarde van a revelar un significado totalmente diferente, porque volver sobre una misma idea no es retroceder, sino que es mirarla desde otra capa del tiempo. Y este espacio trabaja desde esa lógica, no desde un tiempo cronológico que exige resultados visibles, sino que estamos trabajando desde un tiempo simbólico, que es como realmente se dan los procesos internos. Así que en este espacio olvídate del calendario y empieza a observarte internamente y vas a ver cómo los movimientos internos comienzan a acomodarse en toda tu psique y en toda tu vida. Ahora sí, sigamos con el video. Hay un tiempo en el que algo se vuelve visible, una pregunta, una incomodidad o algo que ya no encaja. Y muchas veces eso que hoy incomoda en otro momento fue una manera de protegernos, de salvarnos o de sobrevivir. Pero este es el aprendizaje. Ya no tiene el mismo sentido. Ese primer momento no pide una acción inmediata, sino solamente conciencia, que le des el foco. Y esto suele ser incómodo porque implica seguir de mirar hacia afuera y empezar a mirarse un poco hacia adentro. Esto es algo que rara vez se nos enseña o que suele hacerse en la vida cotidiana. Es por eso que causa tanta molestia. Es por eso que siempre estamos inventando cosas o elementos para distraernos. Observar detenidamente lo que pensamos y lo que sentimos o lo que hacemos suele ser muy incómodo, suele ser muy disruptivo. Y luego suele aparecer un momento de resistencia. La mente intenta sostener lo conocido, justificar lo que está pasando. Por más que ya no funcione, aún así estás minimizando lo que estás sintiendo. Y esto no es un error ni tampoco un retroceso, sino que es una capa natural de transitar un proceso. Y forzar un cambio en esta etapa suele provocar mucha más tensión que claridad, porque a nadie le gusta el cambio. Y el ser humano siempre está tratando de aferrarse a aquello que quiere y que tiene, a aquello que le brinda una falsa estabilidad. Más adelante comienza un tiempo de integración, y en este momento no hay grandes revelaciones ni tampoco un discurso grandilocuente que te enaltece. Acá lo que cambian son gestos pequeños, decisiones cotidianas o maneras de reaccionar diferentes, porque la integración rara vez se siente épica, siempre se transita silenciosa pero estable. Es casi imperceptible. Y finalmente después aparece el momento del sentido, cuando lo vivido comienza a ordenarse internamente, cuando ya le encontraste el significado y lo puedes abordar, lo puedes relatar de manera más consciente. Cuando algo finalmente se acomoda y se elabora bien en tu psique es cuando lo puedes narrar con honestidad. Y no siempre trae alivio inmediato, pero sí una sensación de mayor coherencia interna. Y esto es lo que pasa siempre que muchas personas tratan de encontrarle todo el sentido a una situación rápidamente para que les brinde un alivio inmediato. Pero es otra forma de evadir el proceso. Hay que transitarlo, hay que sentirlo, hay que observarlo. De esta manera, trabajar en capas temporales implica aceptar que no todo se resuelve en un instante, que no siempre vamos a tener las respuestas en el momento en el que aparece una pregunta.
por más que tengamos esa necesidad imperiosa de saber qué decir en el momento en el que una situación aparece. Es por eso que las prácticas que se proponen en este canal, como la escritura, la observación, el trabajo simbólico con la astrología y el tarot, ni para cerrar un proceso de forma artificial, sino que son preguntas que están pensadas para acompañar ese proceso. Es decir, estos ejercicios no te van a servir si lo único que querés hacer es una tarea en media hora. Cada mes, cada energía o cada signo activa una capa diferente de ese proceso. Y no es para llevarte a un resultado específico, no es algo que tenés que cumplir en determinado tiempo y de determinada forma, sino que simplemente te ofrece un marco teórico para que puedas abordar ese proceso desde donde estás parado o parada hoy. Algunas preguntas pueden ser respondidas en el preciso momento y otras van a estar abiertas por mucho tiempo y luego van a encontrar un sentido. Y este es un espacio para que puedas aprender a identificar, a reconocer ese cambio y cómo está ocurriendo. Así que es el momento de mirar hacia adentro. Ahora, toda temporada siempre comienza antes de mostrarse hacia afuera, antes de encarnar una energía, antes de expresarla o de siquiera comprenderla. Hay un momento previo que es clave, el de la observación interna. Estamos comenzando un nuevo año astrológico y si bien el primer pensamiento sería hacia dónde dirigir esa energía, o hay una necesidad de recapitular todas las metas que hay que cumplir, esta ola masiva de querer lograr todo en los primeros meses del año, quiero traer una propuesta diferente, que es detenerse y mirar. Y esto es algo revolucionario, disruptivo. Y sí, obviamente que no vamos a hablar del comienzo del año en enero porque somos astrología, somos marciana astral. El año se comienza con la temporada Aries. Así que hoy te traigo 5 preguntas incómodas para empezar a mirarte de verdad, porque la introspección no es un ejercicio mental, es una disposición. Pero, ¿por qué empezar mirando hacia adentro? Cuando una energía nueva se activa, ya sea un signo, un tránsito o un arquetipo, solemos intentar usarla rápidamente. ¿Cómo me afecta? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué debería cambiar? Y ese impulso suele venir de la cabeza, no del proceso, porque estamos acostumbrados a movernos en un mundo donde se privilegia la productividad, la acción, el rendimiento, hacer algo para que los resultados sean visibles. E incluso en estos espacios de trabajo interno uno siempre quiere aprovechar la energía como si fuera un recurso más, algo que debemos saber antes que otros. Y no se trata de quién sos según la astrología o según el tarot como una etiqueta a tu personalidad y ser fiel a ese rol. Se trata de observar cómo estás hoy, aunque no sea claro, coherente, aunque estés pasando por una fase de incomodidad. Eso es el proceso. Ahora quiero hacer una advertencia antes de seguir. Las preguntas que aparecen en este video no están hechas para responderse rápido ni tampoco para responderse bien. Acá no hay lugar para ese juez interno que te dice qué decir, cómo pensar, cómo actuar dentro de lo correcto y lo moralmente establecido. Si al leer alguna pregunta no sabes qué decir, no pasa nada. Si sentís resistencia, cansancio o indiferencia, eso ya es información. Y esto es mucho más valioso que una respuesta ordenada, porque este no es un espacio para forzar la claridad, sino que es un espacio para registrar. Si notas que tu mente quiere adelantarse, quiere justificar, quiere explicar, detenete. No cierres conclusiones todavía, solo nota el movimiento, porque la introspección real no exige respuestas rápidas. Ahora, todo esto puedes usar un cuaderno. Tal vez más adelante vuelvas a estas preguntas y leer las respuestas. Solo deja que se maceren ahí un poco. La primera pregunta es ¿desde qué estado emocional empiezo esta temporada? No desde lo que debería sentirse, sino desde lo que efectivamente está presente. Intenta ser lo más honesto posible con vos. Incluso si la emoción que aparece te resulta errónea, vergonzosa o totalmente innecesaria. No se trata de justificar ni de corregirla, solo reconocerla. La segunda pregunta es ¿qué parte de mí está activa últimamente? ¿La que hace, la que resiste o la que observa? Esta pregunta ayuda a identificar desde qué lugar estás funcionando hoy.
Tal vez estás en un estado activo orientado a la acción, a los resultados externos, a la gratificación que viene del logro, ya sea grande o pequeño. O tal vez estés en un estado de resistencia donde algo se opone, se niega, o quizás estés en un estado más receptivo, observando lo que sucede, dejando que el mundo se mueva a su ritmo, como quien mira su propia vida desde cierta distancia. La siguiente pregunta es, ¿qué temas aparece una y otra vez en mis pensamientos aunque no lo esté trabajando conscientemente? Puede ser una situación, una pregunta, una preocupación o una sensación que vuelve sin ser invitada. Algo que aparece mientras haces tareas cotidianas, cuando estás en silencio o en esos momentos en los que la mente baja la guardia. Prestale atención a lo que pensás mientras lavas los platos, mientras te duchas o mientras estás cortando el pasto. Estos son momentos predilectos en donde uno se pone a pensar si no estás acostumbrado a sentarte y hacer ejercicios conscientes de introspección. Si algo viene insistiendo, aunque sea de manera difusa, probablemente ya sepas de qué se trata. La siguiente pregunta es, ¿dónde siento cansancio o tensión cuando pienso en el futuro inmediato? ¿Qué parte del cuerpo se contrae primero? ¿Qué sensación aparece antes de pensar? ¿Dónde se acumula el cansancio? La tensión o el agotamiento no provienen del futuro en sí, sino la relación que tenés con lo que viene. Y esta pregunta no pide un diagnóstico médico, sino simplemente una observación de lo que tu cuerpo está sintiendo. Esto es muy importante. Y la última pregunta es, ¿qué parte de mí pide ser escuchado antes de ser cambiado? Una pista de esto suele aparecer en lo que se repite, en las situaciones que cambian de forma pero no de fondo. El contexto siempre resulta ser el mismo. Son experiencias que vuelven con diferentes rostros, pero la sensación siempre es familiar. Bueno, todos conocemos a esa persona que siempre se involucra una y otra vez en vínculos en donde siempre es la persona que sostiene, la que siempre es la que comprende, la que siempre trata de mantener todo positivo. Siempre da mucho, mientras que el otro es distante, emocionalmente ausente, puede ser evasivo o peor aún, narcisista. Y si no conoces a esa persona, probablemente lo seas vos. Cambian los nombres, cambian las historias, cambian los rostros, pero la historia siempre es la misma. Porque el foco suele ponerse en el otro, hasta que algo empieza a pedir atención y vos estás escuchando. Bueno, de esa manera funcionan los procesos. No vienen una y otra vez para castigarnos, sino para que algo se haga visible. Y escuchar muchas veces es el primer movimiento para que todo comience a suceder. Y para cerrar el video, no busques conclusiones inmediatas. No intentes integrar todo todavía. El primer paso de todo proceso es el reconocimiento. La diferencia de todo esto es que si atravesas ese proceso de manera más reactiva o desde una escucha consciente, porque la introspección no va a resolver nada, simplemente va a preparar el terreno. Y este material está pensado como una herramienta para la reflexión personal. No reemplaza para nada los procesos terapéuticos, ni el acompañamiento profesional cuando se necesita. Y si estás atravesando un momento de mucha vulnerabilidad, es importante escuchar tus propios límites, porque la introspección profunda puede remover muchos momentos que suelen ser sensibles o difíciles. Así que si no estás emocionalmente preparado para atravesar todo este proceso, es importante que no lo continúes. No siempre es el momento adecuado para comenzar uno, porque cuidarte también es parte de todo este camino. Y este fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Con conciencia.